Bien, pues para esta sesión de hoy tenemos el tercer punto, análisis y creación de materiales audiovisuales para trabajar la competencia pragmática. Ayer vimos una propuesta más integral de un fenómeno pragmático, es decir, bueno, todos los aspectos que teníamos que trabajar a la hora de llevar a clase los actos de habla, y vamos a ver distintas maneras de aprovechar materiales audiovisuales. Vamos a empezar hablando de análisis de materiales audiovisuales en el aula para trabajar distintos aspectos relacionados con la competencia pragmática sociocultural, y después os presentaré la creación de unos vídeos que hemos realizado desde la Universidad de Salamanca para explicar conceptos gramático-pragmáticos fundamentales. Bien, pues hablando ya de la comunicación intercultural, lo primero que voy a presentaros es un vídeo, un sketch humorístico, que nos podría servir, por ejemplo, para dar respuesta a esta pregunta: ¿cómo son los españoles en la comunicación? Y nos vamos a fijar en cosas como el contacto que mantenemos y la proximidad entre los participantes. Los materiales que mejor reflejan este tipo de comportamientos son, por un lado, los materiales, los sketches cómicos. ¿Por qué? Porque tienden a exagerar nuestros comportamientos. Entonces es una forma muy evidente de dar a conocer estas rutinas conversacionales y estas conductas que llevamos en los intercambios comunicativos. Por otro lado, también os he traído materiales de series. Dentro de las series hay algunas que reflejan muy bien la conversación coloquial, y os mostraré algunas. Pero vamos a empezar con un sketch, como os decía, en el que vamos a hablar del contacto, de la proximidad, en concreto del contacto físico. Y en lo que quiero que nos fijemos es en lo siguiente. En primer lugar, en un acto de habla que nosotros ya conocemos porque hablamos de él y porque ya lo conocíais, que es el saludo. Nos vamos a fijar entre quién es el saludo y qué tipo de contacto se establece entre los participantes. ¿Hay proximidad? ¿Hay incluso contacto físico? En la despedida, lo mismo, hay proximidad, hay contacto físico, estamos con esos dos actos de habla que vimos ayer. ¿Qué hacen los participantes antes de despedirse? ¿Cómo termina esa despedida? Y además, este sketch nos puede servir también para hablar de costumbres, y quiero que nos fijemos en eso. ¿Qué costumbres se mencionan y cuál de las costumbres que se mencionan no es típica de España? ¿Vale? Hay algo que se dice, una cosa que se dice que no es verdad que se haga en España. Bien, pues vamos a intentar ver el vídeo y dar respuesta a estos interrogantes. Nos fijamos en el saludo, nos fijamos en la despedida y en las costumbres. A ver, ¿qué tal se oye? Bien. El programa, el sketch, imita un programa, varios programas muy típicos ahora en España, que es que hay gente que te acompaña a su ciudad, a su pueblo, o también españoles por el mundo, y te van enseñando cosas típicas de su ciudad. Bien. ¿Necesitáis volver a verlo? ¿Sí? Bien. Lógicamente es una exageración, ¿no? Pero tiene bastante parte de verdad. Vamos a fijarnos en el saludo. ¿Cómo se saludan? Ya hemos visto, son dos hombres, son amigos. ¿Cómo se saludan en el sketch? Qué bien te veo. No, pero dando una paliza, no sé qué, todo esto. Tocándose, Sí. o sea, casi agrediéndose, ¿no? ¿Eso es así? ¿Tiene parte de verdad? ¿Qué os parece? Bueno, entre los jóvenes yo creo que sí, pero... Exacto. Tiene parte de verdad, Sí. solo que está exagerado. Tiene parte de verdad porque es verdad que entre los hombres, o sea, es verdad que en los saludos hay proximidad, hay contacto en España, y que entre los hombres se dan unas especies de Eso. palmadas, los jóvenes, por ejemplo, se dan hombro con hombro, ¿no? ¿Qué pasa? Y hay cierta agresividad, ¿no? Hay cierta, pero claro, es una agresividad con cariño, no son estos golpes que, bueno. Entonces, efectivamente, hay proximidad, hay contacto físico. En la despedida, lo mismo, hay contacto físico, hay proximidad, son actos de habla equivalentes, semejantes.
¿Y qué hacen al despedirse? Bueno, ¿qué hacen antes de despedirse? La insistencia. La insistencia, efectivamente. Eso es un comportamiento social, digamos, ritualizado. Cuando alguien se va, es costumbre insistir para que no se vaya. Con esa agresividad tampoco, pero sí que cuando estás en un grupo y te despides, se espera que el grupo te insista en que te quedes, como no te vas a ir, la última, ¿no? Como no te vas a tomar la última. Viene luego exagerado, pero con ese fondo de verdad. ¿Cómo termina la despedida en el vídeo? Con insultos. Sí, claro. Le dice, vete a la mer, ¿no? Y incluso le llega a insultar. Eso también es exagerado, pero sí que hay parte de verdad, ¿no? Cuando tú insistes que no tengo que ir, la reacción del otro o la reacción del grupo puede ser, no. Sí, pero cariñoso, creo, ¿no? Claro, sí, desde luego, está cariñoso. Bien, ahora vamos a fijarnos en las costumbres que tienen que ver con el bar, porque hay una de las costumbres que se mencionan que no es típica de España. Por ejemplo, él llega, dice, bueno, esto es un bar, no sé qué, y primero dice, es costumbre aquí tirar las cosas al suelo. ¿Eso es verdad o no es verdad? No, es cultura de cada persona, no nada que... Pero es verdad, cada vez se hace menos, pero en los bares tradicionales de España es habitual tirar las cosas al suelo. No es algo de mala educación, en absoluto. Tiene que ver más con el tipo de bar, o sea, los bares tradicionales como el que aparecía ahí, sí, o sea, es habitual. Te ponen pipas, ¿conocéis las pipas? Sí. Te ponen pipas y no hay un recipiente, hay que tirarlo al suelo, o las servilletas, o los palillos. Es algo que puede sorprender, pero en este tipo de bares es tradicional. O sea, no es sorprendente en España entrar a un bar y que haya comida en el suelo, vamos, restos de comida en el suelo. Es una tendencia que va cambiando, cada vez hay menos, pero ya os digo, en bares tradicionales no sería normal, no sería extraño. ¿Vale? O sea que eso no es. ¿Qué más costumbres? Pedir la cervecita. ¿Perdón? Pedir la cervecita. Pedir la cervecita, ¿eso qué dirías? Sí, eso es de costumbre. Eso es más que costumbre, ¿no? Es ir de cañas, tomar cañas, eso es totalmente cierto. Pero cuando le ponen la cerveza, ¿qué hace el amigo? Bebe su cerveza y la del otro. ¿Eso es normal? No, eso sí que no. Eso sí que no. Es costumbre cuando tienes un plato ofrecer, cuando estás comiendo. Si alguien quiere probar de mi plato, que me lo diga, eso sí, pero coger la cerveza del otro y tomártela, pues hombre, no. Eso, claro, mucha confianza tienes que tener y que el otro se lo tome bien. Bien. Entonces, a esta primera pregunta de cómo son los españoles en la comunicación, vemos cómo este sketch humorístico nos puede servir para confirmar que efectivamente hay contacto físico y proximidad, en este caso es una secuencia más bien de saludo y despedida, y que el contacto físico es más que evidente. Entonces, para determinar si nuestra cultura sería próxima o distante, de acuerdo con estos 4 criterios del grupo CRIT, a contacto y proximidad deberíamos poner un sí. Vamos a fijarnos ahora en el segundo punto, en el de la kinésica, es decir, el tipo de gestos que hacemos mientras hablamos. Los españoles podemos decir que usamos muchos gestos en la comunicación, ¿o no? ¿Qué os parece? Sí. Y esto lo podemos reflejar. Vamos a fijarnos en 2 vídeos para tener una perspectiva contrastiva. Ambos reflejan, en este caso son series policíacas. El primero que vamos a ver es una serie española y el segundo que vamos a ver es una serie estadounidense, The Closer. ¿Veis? Este es Los Hombres de Paco. Son 2 series policíacas y en ambas el jefe de policía y la jefa o lo que sea, la directora, están enfadados por algo y están echando la bronca, están discutiendo con sus subordinados. Entonces, vamos a fijarnos qué tipos de gestos emplean.
Vamos a fijarnos si son indicadores o contenedores de estado de ánimo o de emociones. Es decir, hay algunos gestos que nos sirven tanto para expresar nuestros sentimientos como para contenerlos. Imaginaos que os está dando la risa y no queréis que se note, entonces hacemos gestos como si estamos nerviosos nos mordemos las uñas o nos movemos mucho las manos. Son ese tipo de gestos. Luego hay otro grupo de gestos, todo esto lo estudia, como sabéis, la kinésica, que son acompañadores o reguladores de la conversación. Estos gestos son los que hago yo continuamente, ¿no? Cuando queremos enfatizar algo, cuando queremos progresar, son los que van acompañando nuestras intervenciones. Luego tenemos gestos intencionados o con significado conocido. Estos son los gestos que propiamente tienen un contenido semántico, o sea, gestos que nos sirven para transmitir un significado. Y estos también están determinados culturalmente. Por ejemplo, si imaginad que me lleváis de excursión, entramos a un restaurante y yo os digo Mucha gente. ¿qué os estoy diciendo? Mucha gente que nos vayamos. Mucha gente que nos vayamos. Pero este gesto es típico de aquí. No. Este es nuestro, este es español. Sí. Vamos, igual aquí significa otra cosa, pero esto en España significa vámonos. Vámonos. Hay mucha gente. Este también, aunque se pueda entender, es propio de Sí, pero aquí en este se espera o algo. ¿será? Eso se espera para... Espera. Sí. Y para nosotros es mucha gente. Lo que hace que hacemos así. Pero sí, estás rapidando. Es así. Es así, espera y Espera, así no, así no. Espera. Hay mucha gente. Queda mucha gente. Le voy a decir hoy al conductor. Y así significa que quiero Cuenta. Nos la cuenta, por favor. En serio. Eso se- Y yo hago así. No, así, sí. Los Así. españoles hacen así. Nosotros hacemos así. No, no. Pero te entiendo, hay tantos que tienen que también haces así y lo entienden rápido. Bien, pues ese tipo de gestos que sí que tienen un significado, que muchas veces están determinados culturalmente, son a los que me refiero con gestos intencionados. Así que vamos a ver los indicadores de estado de ánimo, los acompañadores. Estos, claro, cuanto más queremos enfatizar, cuanto más enfadados estamos, pues más fuertes son. Y después los gestos intencionados, ¿no? Los que tienen este significado. Bien, vamos a empezar. Bueno, esa sería la primera pregunta. En lo que quiero que nos fijemos es qué tipo de gestos utiliza cada uno, quién emplea más gestos, el hombre español o la mujer.